Bienvenido a Sistemas Operativos de Redes. En esta ocasión vamos a comenzar la unidad 1, Introducción a los Sistemas Operativos. En este apartado nos enfocaremos en la historia. En un principio, la humanidad ha venido desarrollando tecnologías y mecanismos para poder facilitar la vida. Dentro de esos mecanismos ha sido la posibilidad de poder crear herramientas o máquinas que nos ayuden a hacer nuestras tareas analíticas o que nos cuestan bastante trabajo. Dentro de los primeros mecanismos que el ser humano, o por lo menos de los mecanismos que se tienen registro que el ser humano ha desarrollado o ha construido, ha sido el mecanismo de Anticítera. El mecanismo de Anticítera calculaba la posición del Sol, la Luna y algunos planetas en el sistema solar de la forma como nosotros lo vemos en la Tierra. De esta manera podía predecir algunos eclipses solares. Este es el mecanismo que se encontró en el mar, y este es el mecanismo reconstruido por algunos científicos. Todo este mecanismo fue desarrollado en el año 87 a.C. A través de los años se han venido dando esfuerzo, algunos se han perdido y otros han permanecido, como es el caso de la máquina diferencial de Babbage. La máquina diferencial Babbage, que la encontramos aquí abajo, el propósito era tabular polinomios utilizando un método llamado método de diferenciales en el año de 1822. Para su tiempo era una tecnología bastante avanzada. Luego, Blaise Pascal diseñó la primera calculadora del mundo del cual se tiene registro. Esta calculadora del mundo hacía operaciones básicas de suma, resta, multiplicación. Esto en el año de 1642. Asimismo, han existido algunas otras máquinas que no precisamente han realizado operaciones numéricas o analíticas, pero sí han realizado otro tipo de acciones. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un autómata que escribía un poema o realizaba imitaciones del ser humano, como tocar una guitarra, un piano o en este caso un poema. Asimismo, con el inicio y el desarrollo de la electricidad aparecieron diferentes componentes electrónicos. En este caso, el avance posterior a la válvula o al foco incandescente fue la válvula al vacío en 1890. Fueron los primeros dispositivos electrónicos o elementos electrónicos que hicieron posible la radio, el teléfono, la televisión y el telégrafo. Aquí tenemos un ejemplo de un tubo al vacío. Vemos que es muy voluminoso para lo que nosotros estamos acostumbrados. Posteriormente se desarrollaron otro tipo de elementos, que es el caso del transistor, que este fue el primer prototipo que realizaron. Este transistor sustituyó a los tubos al vacío, que por ser voluminosos y que consumían mucha energía, se volvieron demasiado caros. Esto vino a sustituirlo y a mejorar la tecnología del momento. Luego, en 1959, unieron varios transistores y desarrollaron lo que hoy llamamos chips integrados o circuito impreso. Esto hace las veces de un procesador o algo que realiza algunas operaciones. Paralelamente, la parte lógica de la computadora, de lo que hoy conocemos como computadora, se fue desarrollando. Por un lado tenemos la parte mecánica y por otro lado tenemos la parte lógica. La parte lógica fue desarrollada por la teoría de conjuntos o la matemática de conjuntos de George Boole, allá por los años de 1820, 30, 40. George Boole estableció un álgebra, así como tenemos álgebra aritmética o álgebra aritmética. También tenemos álgebra de Boole, que marca los fundamentos de la aritmética computacional, que es en la que se basan todas las computadoras actuales, en esas operaciones computacionales. ¿Y cuáles son esas operaciones computacionales?
En un principio tenemos 3 operaciones computacionales que corresponden a 3 operaciones de conjuntos. Estas operaciones de conjuntos, si ustedes recuerdan, se ven en secundaria a nivel de quinto grado. En quinto grado nosotros vemos en este caso la primera operación básica, que es la diferencia. La diferencia entre A del todo el universo. La segunda operación básica a nivel de conjuntos es la intersección. La intersección entre A y B en el universo. Luego la tercera operación básica tenemos la de O, que es la unión de A y B en el universo. Pero ¿cómo esto tiene que ver con la computadora? Bueno, normalmente el álgebra de Boole, como Boole significa una palabra que significa dos, o sea, dos valores son con los que se trabaja. En este caso, estos dos valores son verdadero y falso. Al aplicar la operación NOT a esta tabla de verdadero y falso, simplemente nos cambia el valor de verdadero a valor de falso, o sea, lo niega. En el caso de que tengamos falso, igual lo niega y cambia al estado verdadero. En un circuito electrónico, un diagrama electrónico, esta operación la podemos identificar con este símbolo, que tiene un círculo al final. En este caso, ingresa a un estado A y sale a un estado B. Si lo queremos construir a nivel de circuito eléctrico, tenemos este que es prácticamente un switch para identificar el estado NOT. Luego la siguiente tabla o la siguiente operación es la operación I, donde tenemos dos valores, A y B. En este caso, verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero y falso falso. La operación I nos dice que verdadero, si dos cosas son verdaderas, el resultado es verdadero. Si una cosa es verdadera y la otra falsa, es falso. Si una cosa es falsa y la otra verdadera, el resultado es falso. Es como que si nosotros dijéramos o hiciéramos algunas afirmaciones. Por ejemplo, el día de hoy me levanté a las 5 de la mañana y luego me fui a dormir. Una de las dos es falsa, entonces por lo tanto el conjunto es falso. O sea, sí me levanté en la mañana, a las 5 de la mañana, pero no me fui a dormir inmediatamente después. Por lo tanto, lo que yo dije es falso completamente. Así, si yo digo dos cosas verdaderas, por ejemplo, después de comer, tomé el bus, después de comer, bueno, tomé el desayuno y luego tomé el bus. Si en realidad hice esas dos cosas, verdadero y verdadero, todo lo que yo dije es verdadero. Si queremos ver el diagrama de eso en circuitos electrónicos, vemos que este es el símbolo donde tiene dos entradas y tenemos una salida. Este es la caja de operación I. Si lo queremos hacer en circuitos eléctricos, son simplemente dos switches en serie. Luego tenemos la operación OR, que equivale a la unión en aritmética de conjuntos. En nuestra tabla vemos que tenemos dos valores, igual la combinación de los valores verdadero y falso, y tenemos la operación O. Si ustedes notan, la operación NOT tiene un símbolo de pistolita, la operación AND tiene un símbolo de flechita hacia arriba y la operación OR tiene un símbolo de flechita hacia abajo. En el caso de la operación OR, tenemos que si una de las dos aseveraciones que yo hago es verdadero, el resultado es verdadero. Por ejemplo, si digo que probablemente fui a jugar basquetbol o fui a jugar fútbol, una de las dos hice, por lo tanto el resultado es verdadero. Aunque no haya hecho ninguna de las dos, el resultado es verdadero. Y va a ser falso siempre y cuando las dos aseveraciones que haga son falsas. En diagrama de circuitos, la operación OR se define por este símbolo. Parece una nuez cortada a la mitad. Tiene dos valores de entrada y un valor de salida. En un circuito eléctrico, sacamos la operación OR poniendo dos switches en paralelo.
Luego, como venían trabajándose paralelamente la parte de tecnología y la parte de lógica, estas dos se unieron en una sola. ¿Y cuándo fue que se unieron? Bueno, estamos hablando ya por 1890, cuando Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas basada en la lógica de Boole. Bueno, ¿y para qué servían estas tarjetas perforadas eléctricas? Simplemente eran como tipo plaquetas rectangulares donde nosotros podríamos tener ya sea un hoyo o nada, o un hoyo o nada, o orificio o nada, o orificio o orificio. Cada uno de estos orificios identificaba un valor verdadero y cada posición donde no había orificio identificaba un valor falso. Así, esta máquina se utilizó para el censo en Estados Unidos de 1890, el cual tardó en juntarse y resumirse en 3 años. Para ese tiempo, realizar un censo en 3 años en todo Estados Unidos fue un éxito total. Después de que Hermann Hollerith tuvo experiencia en el censo con esa máquina, posteriormente desarrolló su propia empresa y se convirtió en lo que ahora es IBM. Luego de esas primeras experiencias, la primera computadora que se conoce que sea una computadora de propósito general es la computadora llamada ENIAC. La computadora ENIAC estaba fabricada con válvulas al vacío y se programaba con switches y patch panel. Los switches simplemente eran cables que se conectaban a patch panel para generar las entradas que nosotros requeríamos, así como si fueran las tarjetas perforadas. Luego, la computadora tal y como la conocemos, con microchips integrados, fue desarrollada y comenzó con la Apple I. Esta fue una de las primeras computadoras personales y fue el primero en combinar un microprocesador y una conexión para un teclado y un monitor. Fue una revolución en su momento. Ahora veamos un poco sobre los sistemas operativos. Los orígenes de los sistemas operativos. Como ya bien mencionamos antes, se desarrolló la lógica y paralelamente se desarrolló la parte tecnológica. En un principio existían computadoras y eran inmensas y costosas con capacidades limitadas. Los programadores en ese momento necesitaban realizar tareas comunes, por ejemplo, cargar un programa en memoria, iniciar la ejecución del programa, escribir en el disco, leer del disco, mostrar en pantalla y otras cosas y otras funciones comunes. Las personas habitualmente, como no existían leyes de propiedad intelectual ni ese tipo de restricciones, compartían esas rutinas comunes y generaban bibliotecas. Así como hoy en día, como ustedes lo habrán podido realizar en alguna de sus tareas, hacen un programa y generan funciones que leen desde la base de datos y escriben en la base de datos. Esas funciones se compartían entre compañeros. Esas tareas comunes realizaban o construían un programa base, inicialmente llamado monitores, que solo podían realizar una tarea. Es decir, no teníamos la noción de multitareas como la tenemos hoy en día, que por un lado estamos viendo una diapositiva, estamos grabando un video, se está navegando por internet o cualquier otra cosa. En ese momento solo se podía hacer una tarea. Por ejemplo, sumar 2 números, mostrar en la pantalla, grabar en el disco, grabar en cinta magnética. La definición del sistema operativo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, dice: programa o conjunto de programas que efectúa la gestión de procesos básicos de un sistema informático y permite la normal ejecución del resto de las operaciones. Es decir, es un programa básico que permite que se ejecuten otras operaciones. O sea, ¿qué es lo que hace que funcionen otros programas? En pocas palabras. Y nos hacemos la pregunta: ¿dónde podemos encontrar un sistema operativo? Un sistema operativo lo podemos encontrar en cualquier lugar. Dentro de esos lugares inusuales podemos decir, bueno, lo que estamos acostumbrados: una computadora personal,
un sistema de consola para juegos, una Xbox, Nintendo, Super Nintendo, un PlayStation, asistentes personales digitales, un teléfono inteligente, un televisor, copiadoras, máquinas de fax, controles remotos, motores de automóviles, cámaras digitales. Todos esos dispositivos contienen sistemas operativos. Entonces, tomando como ejemplo un sistema de juegos electrónicos, ese juego electrónico necesita primero, utiliza cassettes, o ya sea discos, o ya sea leer del disco duro. Obviamente debe ser programado para detectar botones cuando uno presiona, y cada vez que uno presiona un botón debe de poner un píxel en la pantalla o mostrar movimiento. Así también el sistema de juego necesita partes comunes para poder manejar la información de entrada y salida. Esta EPLKS significa entrada y salida. Luego tenemos la vista de los usuarios del sistema operativo. El sistema operativo tiene varios tipos de usuarios. Es un poco complicado calificar o identificar los usuarios, pero en general tenemos primero los usuarios finales, que son los que utilizan el sistema operativo. Segundo, los programadores de aplicaciones son los que crean programas para que los pueda utilizar el usuario. Tercero, los programadores del sistema, que son los que desarrollan el sistema operativo. Cuarto, los gestores y administradores del sistema, que son los que crean usuarios, crean políticas para acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, en algunos centros o data centers no permiten que las personas, usuarios finales, puedan meter USBs y leerlas desde el sistema operativo. Esa puede ser una regla que aplican los gestores y administradores del sistema. Entonces, ¿cómo ven los usuarios finales al sistema operativo? Bueno, los usuarios finales, lo que les interesa primero, que sea fácil de usar, de aprender, que se adapte, que tenga una respuesta animada, que sea bonito así, que tenga efectos 3D, que no se me trabe, que no se congele, que tenga una formas uniformes de hacer las cosas, es decir, en Word, en Excel o en un navegador, al F4 para cerrar la pantalla, o que tenga la ventanita ahí. Luego, en la siguiente tipo de usuario, por ejemplo, los programadores de aplicaciones, les interesa cosas totalmente diferentes a usuarios finales. Lo que les interesa a los programadores de aplicaciones, primero, que sea fácil para que los programas accedan a las llamadas del sistema operativo de bajo nivel. Esto quiere decir, por ejemplo, una llamada al sistema operativo de bajo nivel, escribir en el disco, leer en el disco, leer desde el teclado una tecla, leer desde el mouse una pulsación. Además, que sea sencillo usar facilidades y servicios del sistema operativo a nivel superior. Por ejemplo, que sea fácil programar una calculadora donde ingresen los datos, por ejemplo. Además, que permita transferir esas aplicaciones a otras plataformas y otro montón de cosas que nos interesan a los programadores. En el tercer tipo de usuarios, les interesa básicamente, primero, facilidad para crear programas correctos, es decir, el sistema operativo que cree programas correctos. Segundo, que sea fácil de corregir programas incorrectos, mantener programas y expandir programas existentes. Por ejemplo, salió una vulnerabilidad del sistema operativo y tienen que identificar dónde está esa falla o ese problema de seguridad. El sistema operativo tuvo que haberse programado de forma que sea fácil para programar, fácil para corregir programas incorrectos o fácil para detectar vulnerabilidades. Y por último tenemos los gestores y administradores del sistema, que lo que les interesa es la fácil edición y remoción de dispositivos, seguridad para proteger a los usuarios, facilidad de actualizaciones, facilidad para gestionar cuentas de usuario y que sea accesible, o sea que no cueste demasiado. Aquí estamos el usuario final, el programador de aplicaciones, el programador del sistema, y aquí estoy yo, que es administrador del sistema.
Entonces, la vista del sistema se refiere a cómo el sistema operativo proporciona realmente los servicios, o sea, el trabajo interno del sistema operativo. Esto normalmente lo ven los diseñadores e implementadores del sistema operativo. Nosotros no vamos a entrar en detalle de cómo es que lo ven ellos, pero sí vamos a ver a grandes rasgos cómo trabaja el sistema operativo de forma interna. Un ejemplo de eso podría ser el movimiento del ratón. Por ejemplo, cuando alguien mueve el ratón, acá estoy moviendo el ratón, genera una interrupción que ya sea pulsas por minuto. Entonces eso significa que la pulsación va desde el ratón hacia el controlador de ratón, que lee la interrupción y el sistema operativo lo interpreta. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si mi mano se mueve más rápido que el puntero que se está moviendo? O sea, muevo muy rápido así, como 1 metro por segundo. ¿Qué pasaría? El sistema operativo tiene que ver qué va a hacer en ese caso. ¿El movimiento estará en cola para ejecutarse después o qué hará después? Un ejemplo de eso, podemos verlo acá. Muevo el ratón, envía la pulsación al controlador del ratón, se va al bus de datos, el bus de datos se comunica con el controlador del dispositivo, el controlador del dispositivo genera rutinas de interrupción, que estas rutinas de interrupción estén en memoria, y luego estas se van otra vez al bus para regresar al controlador de video, y este hace que se mueva el cursor. Otro de los ejemplos podría ser copiar un archivo de un CD a un disco duro. ¿Qué tareas hay que llevar en ese caso? Primero, comprobar que el archivo esté en el CD. Segundo, comprobar que el archivo esté en el disco duro, es decir, si está, hace una reescritura del archivo, y si no está, crea uno nuevo. Luego, crea el nombre del archivo en el directorio del disco duro, es decir, le pone un nombre. Ahí tiene que elegir qué caracteres son permitidos para el nombre, cuál es la longitud máxima de los caracteres que va a permitir y ese tipo de cuestiones. Luego, si encuentra espacio para el archivo en el disco duro, o sea, si en el disco duro hay espacio para guardar ese archivo o si el archivo es demasiado grande que no se puede guardar. Luego, leer los sectores de datos en el CD, copia del CD, escribir los sectores de datos en el disco duro, guarda en el disco duro y actualiza el directorio del disco duro, es decir, para que me aparezca y pueda ver el nuevo archivo. Adicionalmente, actualiza la información del espacio en el disco duro, es decir, para que no me muestre y no me dé mentiras de cuánto tengo ocupado en el disco duro. Ese puede ser otro ejemplo de las cosas que tiene que ver el sistema y cómo debe de trabajar en cada paso y tiene que saber qué es lo que debe hacer en cada cosa. Entonces, resumiendo algunos términos básicos, primero, el sistema operativo vamos a definirlo como una colección de uno o más módulos de software que gestionan y controlan recursos de una PC u otro dispositivo y proporcionan a los usuarios una interfaz para usarlo. Dispositivo es una pieza de hardware conectada al hardware del sistema del cómputo principal. Cualquier cosa, un mouse, teclado, cualquier cosa es un dispositivo. Controlador de dispositivo es una rutina de software que forma parte del sistema operativo y se utiliza para comunicarse con un dispositivo y controlarlo a través de su equipo de controlador. Es decir, lo que hace que se comunique el sistema operativo con el dispositivo hardware. Servicio. Los servicios son funciones que el kernel del sistema operativo implementa funcionalidad a través de API mediante llamada al sistema operativo. Los servicios son servicios del sistema operativo, no servicios de red ni otros tipos de servicios. Entonces, esos servicios que provee el sistema operativo son llamadas que se implementan a través de la API. Si no saben qué es una API, les queda de tarea buscarla. Utilidad. Utilidad o utilidades. Estos son programas que no forman parte del núcleo, sino que trabajan estrechamente con el kernel para facilitar el uso y acceso a la información del sistema. Por ejemplo, un programa de utilidad puede ser la shell o el intérprete de comandos de Linux. Luego, como una representación simple de un software del sistema operativo en relación al hardware.
Esto es como ve un sistema operativo de forma simple. Por un lado tenemos el núcleo del sistema operativo en medio. El núcleo del sistema operativo, este se comunica directamente con el hardware. ¿Qué hardware? El procesador, la memoria y los dispositivos. Y el sistema operativo también sirve como intermediario para comunicarse con las utilidades del sistema, algunas otras utilidades como el intérprete de comandos y los programas comunes de los usuarios finales, buscadores, juegos, procesadores de texto. Si vemos el enfoque del sistema operativo por capas, nosotros tenemos en el núcleo de nuestro sistema todo el hardware que nosotros podemos ver. Ya deberían de saber cuál es la diferencia entre hardware y software. En este caso el hardware es lo que nosotros podemos ver, palpar y tocar. Luego, en la capa superior tenemos el núcleo del sistema operativo, que es lo que se comunica realmente con el hardware. Si nosotros queremos acceder al hardware, tenemos que hacer llamadas al sistema operativo o al núcleo del sistema operativo, y esto nos tiene que traducir y comunicar directamente con el hardware. Luego, después del núcleo, en la siguiente capa tenemos las aplicaciones, utilidades y otros programas que nosotros utilizamos a diario. 3 capas: hardware, núcleo del sistema operativo, aplicaciones y utilidades. Entonces, ¿dónde está el sistema operativo de acuerdo a una computadora o una PC? Bueno, aquí tenemos un ejemplo parecido al primer diagrama que vimos. Primero tenemos el sistema operativo acá. Este sistema operativo utiliza controladores de dispositivos para comunicarse con dispositivos de teclado u otros dispositivos. Luego tenemos ahora, bueno, antes se llamaba BIOS, ahora se llama EFI. Es un término y espero que lo veamos mucho después. La EFI, que es la interfaz que se puede comunicar con el hardware, ya sea memoria, CPU u otros dispositivos. Y arriba, que es lo que nosotros podemos ver en la pantalla o manipular, el intérprete de comandos, utilidades varias y los programas de texto y procesadores. Muy bien, hasta acá terminamos con esta sesión. Lo que sí les voy a dejar una tarea, y es que averigüen los siguientes términos. Primero, ¿qué es lenguaje de máquina? Lenguaje ensamblador, lenguaje de programación de bajo nivel, lenguaje de programación de alto nivel, lenguaje de programación compilado, lenguaje de programación interpretado. Y tercero, la máquina de Turing. Esto lo vamos a discutir en la siguiente clase. Algunas referencias para que vean. Muchísimas gracias.